A ver, pensemos en esto un segundo. El lenguaje. Es increíble, ¿no? Es quizá la herramienta más poderosa que tenemos. Pero ¿alguna vez nos hemos puesto a pensar cómo llega a nuestro cerebro? O sea, ¿cómo es que un bebé pasa de no decir nada a de repente, ¡pum!, armar frases complejas? Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en una de las preguntas más, pero más fascinantes de la ciencia cognitiva. Y esta es la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo es que un bebé tan chiquito llega a dominar algo tan increíblemente complejo como el lenguaje? Piénsenlo, no van a la escuela, nadie les da clases de gramática, y sin embargo, en poquitos años pasan de los balbuceos a construir oraciones enteras. ¿Cómo es posible? Bueno, vamos a explorar las teorías que han intentado, por años, resolver este misterio. Ok, para empezar a entenderlo, creo que primero tenemos que dimensionar la magnitud de lo que estamos hablando. Es que es algo enorme. De hecho, la ciencia lo llama así, el milagro del lenguaje. Este proceso, que los expertos llaman adquisición de la L1 o lengua materna, es casi un milagro de la biología, de verdad. Es ese primer idioma que aprendemos casi sin darnos cuenta, ¿no? Generalmente en casa, con la familia, y se convierte en la base de todo, de cómo pensamos, de cómo nos comunicamos. Pero bueno, ¿cómo se explicaba esto antes? Pues por allá de mediados del siglo XX, la explicación que dominaba el pensamiento científico era, la verdad, bastante simple. Proponía que hablar no era más que un hábito. Así de sencillo. El que estaba detrás de esta idea era el psicólogo B.F. Skinner, un hombre importantísimo en su campo. Y él lo que decía era, a ver, aprender a hablar no es diferente a aprender, no sé, andar en bicicleta. O sea, para él no era ningún milagro, sino simplemente un comportamiento que se aprende con pura práctica. Y miren, lo más interesante de este modelo es lo simple que es. Según esta idea, el conductismo, todo se reduce a un ciclo súper básico. El niño o la niña escucha, imita, y si lo hace bien, premio. Recibe un refuerzo positivo, como una sonrisa o que le respondan. Y si lo hace mal, pues nada, se ignora y ya. Y con el tiempo, repitiendo y repitiendo, esos patrones correctos se van convirtiendo en hábitos. La verdad sonaba bastante lógico, ¿no? Muy directo. Pero, como se imaginarán, esa explicación tan simple tenía sus problemas, y a finales de los años 50 llegó una idea, radicalmente diferente. Una idea que no solo le plantó cara al conductismo, sino que de hecho cambió la psicología para siempre. Se le conoce como la idea del plano de la mente. Y aquí tenemos el choque de dos mundos, clarísimo. Por un lado, la idea de Skinner. Nacemos como una pizarra en blanco y el entorno, poco a poco, va escribiendo el lenguaje en nosotros. Y por el otro, la idea revolucionaria del lingüista Noam Chomsky. Él decía, no nacemos en blanco. Nacemos con un plano, con un programa para el lenguaje ya preinstalado en nuestro cerebro. El argumento central de Chomsky, y esto es clave, se resume en este concepto, la pobreza del estímulo. A ver, ¿qué significa esto? Chomsky decía que el lenguaje que los niños escuchan a su alrededor es, pues, un desastre. Está lleno de errores, de gente que se interrumpe, de frases a medias. Es un estímulo pobre. Entonces, la gran pregunta era, ¿cómo es posible que a partir de ese caos todos los niños lleguen a las mismas reglas gramaticales, tan complejas y perfectas? No podía ser solo por imitar, no tenía sentido. Y su respuesta a ese problema fue la gramática universal. Imagínense que nuestros cerebros vienen de fábrica con un sistema operativo para el lenguaje, ¿ok? Este sistema ya tiene los principios básicos de todos los idiomas del mundo. Entonces, cuando un bebé esté expuesto, digamos, al español o al japonés, lo que pasa es que se activan los ajustes correctos para ese idioma en particular. O sea, no aprendemos el lenguaje desde cero, más bien lo despertamos. A la historia de la ciencia le encantan las grandes batallas, ¿no? Y la de Chomsky contra Skinner, bueno, esa se cuenta como una de las más épicas, casi como una pelea de box. Pero, la verdad, como casi siempre, es un poquito más complicada. Y esta es la historia que siempre se cuenta, el mito, que en 1959 Chomsky publicó una crítica tan pero tan demoledora del trabajo de Skinner que básicamente destruyó la credibilidad del conductismo y dio inicio a lo que se conoce como la revolución cognitiva. O sea, un solo artículo que cambió el rumbo de la historia. ¡Wow! Pero aquí viene el giro inesperado. Años después, el propio Skinner admitió que ni siquiera leyó la famosa reseña cuando salió. Así como lo oyen, esa gran batalla intelectual de la que hablan todos los libros de texto fue en realidad un ataque que el otro lado, pues simplemente ignoró. Nunca hubo un debate real entre ellos. Y miren este gráfico porque lo demuestra perfectamente.
Si la crítica de Chomsky de verdad hubiera matado las ideas de Skinner, uno esperaría que nadie más citara su trabajo, ¿cierto? Que desapareciera. Pero no, para nada. Después de unos años de calma, las investigaciones basadas en su libro volvieron a resurgir, y con muchísima fuerza, sobre todo a partir de los 80s. Así que la historia no fue un knockout, fue algo mucho, mucho más complejo. Ok, toda esta historia nos enseña que en la ciencia las cosas casi nunca son tan simples. Pero bueno, ¿y todo esto cómo se aplica a la vida real, a nosotros? Dejemos un momento el debate histórico y pasemos a algo que seguro muchos hemos vivido. ¿Qué pasa cuando intentamos aprender un idioma por segunda vez? Y el contraste es abismal. Esta tabla lo deja clarísimo. Adquirir nuestra primera lengua, la L1, es algo inconsciente, casi automático, y el éxito está prácticamente garantizado. En cambio, aprender una segunda lengua, o LE, ya de adultos, requiere esfuerzo consciente, el éxito es súper variable, y sí o sí necesitamos que nos corrijan, no como a los niños. Y luego está ese fenómeno tan curioso llamado fosilización. Esto nos lleva a una de las teorías más famosas para explicar por qué es tan difícil aprender un idioma de grande. Es la hipótesis del periodo crítico. La idea es que básicamente hay una ventana biológica, una especie de ventana de oportunidad en la infancia para aprender un idioma sin esfuerzo. Y una vez que esa ventana se cierra, más o menos por la pubertad, el proceso se vuelve muchísimo más complicado. Ojo, no imposible, pero sí mucho más difícil. Entonces, los desafíos para quien aprende una segunda lengua son clarísimos. Primero, la motivación es clave. ¿Lo haces por gusto o por trabajo? Segundo, necesitas poner atención consciente, no se aprende por arte de magia. Tercero, está el riesgo de la fosilización, o sea que ciertos errores se te queden pegados para siempre. Y por último, nuestra propia lengua materna, ese hábito que ya tenemos, muchas veces se mete en el camino e interfiere. Bueno, después de todo este viaje volvemos a la pregunta inicial. ¿Quién tenía la razón al final? ¿Skinner o Chomsky? Y la respuesta, como pasa casi siempre en la ciencia, no es un simple blanco o negro. No es que tengamos que elegir entre uno y otro. La clave está en entender cómo interactúan las dos cosas. Quizá la mejor forma de verlo es esta. Chomsky tenía razón en que nacemos con una predisposición biológica, con el hardware ya listo para el lenguaje. Es la naturaleza. Pero, y aquí Skinner también tenía un punto, ese hardware no sirve de nada si no le instalamos el software. Y ese software es el estímulo, la práctica, la interacción con nuestro entorno, la crianza. Y esto nos deja con una última idea, una para llevarnos a casa. Si de verdad nacemos con un plano innato para algo tan complejo como el lenguaje, ¿qué otros planos podríamos tener ya instalados en el cerebro? Quizá uno para la música, o para las matemáticas, o para la empatía. A lo mejor, entender cómo aprendemos a hablar no es solo entender el lenguaje, sino que podría ser la clave para descifrar el código de cómo aprendemos, de cómo lo aprendemos todo.